Buenas noches, mi nombre es Olger David Urtecho y yo voy a exponerles acerca, bueno, en qué consiste el financiamiento climático del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el fondo en sí mismo, su objetivo es mitigar el efecto negativo de las inundaciones, olas de calor, supertormentas, sequías e incendios forestales incontrolables, todos relacionados con la actividad humana. El objetivo del fondo fiduciario es identificar los retos climáticos de cada país del mundo, de acuerdo a sus condiciones, a su parte geográfica y todos esos asuntos que pueden ser muy fundamentales al momento de analizar y mitigar estos efectos. Implementar las reformas mediante asistencia técnica y financiamiento, por ejemplo, eh, si un país presenta problemas respecto al cambio climático con una circunstancia en específico y tiene un plan, pero que necesita financiamiento para poder llevarlo a cabo, es ahí donde el FMI, junto a su panel de expertos, pueden dar esa gran ayuda que el país necesita. Y también establecer plataformas dirigidas por los países y pensadas para movilizar financiamiento climático adicional, también de fuentes del sector privado. En este punto, es importante también analizar que el fondo fiduciario es cierto que proviene de lo que aportan los países miembros, ¿verdad? Del FMI. Es un asunto voluntario, pero también la empresa privada, el sector privado, tiene un papel importante en cuanto al fondo en sí mismo. Ellos aportan algo bastante considerable y es una gran ayuda respecto al cambio climático. Bueno, aquí dice que se financia con las generosas contribuciones de 23 países desde su funcionamiento desde el 2022 y 18 países ya se han beneficiado del fondo. Sobre algunas discusiones, bueno, el papel, o sea, en palabras sencillas, es un fondo simplemente, ¿verdad? Y donde el FMI tiene un papel importante en el uso por su gran músculo financiero que tiene para los países. Y ha sido de muy gran ayuda. Ahora bien, entendiendo este fondo, que no es algo complejo de comprender, ¿verdad? Más allá de asuntos técnicos, hay algunas personas, algunos estudiosos, que han hablado, han expresado su opinión del cómo debería ser y si debería ser el FMI el que lleve a cabo esta importante tarea. Un tema es la asignación de recursos. De acuerdo con datos del 2022, hablábamos de que 23 países son los que aportan al fondo, pero hay un gran problema con la asignación de recursos, es decir, hacia dónde se está dirigiendo ese dinero. Y para ninguna sorpresa de nadie, esos fondos, el 70% de los fondos ¿verdad? Del fondo como tal, están yendo a países desarrollados, están yendo a países como Alemania, donde Alemania sabemos que tiene una economía bastante buena en comparación a países como Centroamérica, algunos países de Sudamérica, África, algunos países asiáticos. Así que el 70% se está yendo a países que no lo necesitan tan urgente o debido a su gran músculo financiero que tienen, eh, se está yendo ahí, es decir, no está llegando a quienes verdaderamente tiene que llegar el financiamiento. Y esto es un debate presente al día de hoy que tiene este fondo. Es decir, de ahí la plata se está yendo a personas, a países que no lo necesitan o no lo necesitan tanto como lo necesitan países centroamericanos o países africanos, por decir un ejemplo, ellos con sus problemas del agua. Aquí está el punto del lugar donde queda el dinero del fondo, no está llegando, entonces no estamos haciendo nada. O sea, está llegando, la plata se está quedando en países poderosos donde ellos pueden hacerlo por sí solo, por su cuenta, donde les es más fácil. Y eso es un gran problema porque al final de cuentas, entonces, ¿para qué existe el fondo? Si el fondo es para ayudar a países que lo necesitan, pues está fracasando en ese punto. Y hay diferencias en respuesta financiera ante los efectos adversos. En este punto, a ver, no es lo mismo que
un país como Alemania, que es uno de los más fuertes económicamente, la Unión Europea, esté pasando un efecto adverso producto del cambio climático que un país en África o un país de Centroamérica. Es totalmente, la respuesta va a ser abrumadora en el caso de Alemania en comparación a estos países de estas regiones que yo les dije. Y es que muchas veces un plan, más que voluntad, requiere financiamiento. Y así funciona el mundo. Y se necesita financiamiento para llevar las cosas a cabo. Y esto produce entonces un problema, porque al final de cuentas, si no, tras de que no está llegando el fondo a los países que lo necesitan, esos países que lo necesitan no tienen la capacidad económica para llevarlo a cabo y no estamos mitigando nada. O sea, es un asunto meramente de marketing, parece, ¿verdad? Y eso está mal. Y sobre la inversión actual y necesaria. Por ejemplo, en unas estimaciones del 2022 igual, que son las últimas que hay, se dice que el fondo, por ejemplo, tiene la cantidad de 100.000 colones para la década del 2030, ¿verdad? Pero lo que estamos necesitando son 650.000 colones. Estamos como 6 veces más abajo de la cifra que nosotros requerimos. Y entonces, igual, es un esfuerzo bastante grande, pero no es suficiente. No es ni siquiera la mitad. Y el FMI junto al Banco Mundial estiman que para el 2050 se va a necesitar por lo menos unas 20 veces más de lo que tenemos hoy en día. Así que es insuficiente, es insuficiente. Y también en el 2024 se habla de que el fondo está quedando casi vacío. ¿Por qué razón? Perdón, ¿por qué razón? Por el asunto de la guerra en Ucrania. La Unión Europea, junto a la OTAN y Estados Unidos, le han sostenido de cierta manera, podríamos decir, a Ucrania y lo han sostenido monetariamente. Es decir, los fondos que antes iban, por ejemplo, a programas como el Fondo para combatir los efectos adversos del cambio climático, se están redirigiendo, por lógica, podríamos decir, a la situación que enfrenta Ucrania y Rusia. Entonces, bueno, tras de que estamos debiendo como 6 veces el monto ideal, no estamos llegando ni siquiera a lo que teníamos en el 2022. Así que no sé hasta dónde va a llegar el fondo, no sé si esto va a ser suficiente, no sé si va a aguantar, ¿verdad? Entre más guerras, entre más veces sigamos peleando con nosotros mismos, los problemas globales nos van a salir afectando a todos. Y más, y primero va a afectar a los países más pobres. Son los primeros en sufrir, porque no tienen el músculo suficiente para hacerle frente. Es, por ejemplo, el caso de un huracán. Cuesta ver ver huracanes en Alemania, pero vamos a poner el ejemplo por el asunto del poder adquisitivo. No es lo mismo que un huracán le destroce la casa a una familia en Costa Rica, en Upala, por, y a otro en Alemania. En Upala son años, décadas de su vida para haberlo logrado, comúnmente, ¿verdad? Al menos en Upala. En Alemania, debido a la preparación académica que tienen, que son muy dichosos por esa parte, va a ser igual de difícil, por supuesto. Las pérdidas siempre lo son, pero recuperarse va a ser más rápido que a una persona de aquí, de Latinoamérica. Así que a eso me refiero cuando es la capacidad de respuesta que nosotros tenemos. Ahora bien, respecto al fondo y todo este asunto y el mundo de arcoíris que nos propone el FMI, tenemos el papel de Costa Rica. Costa Rica no es de extrañar que fue uno de los primeros en recibir financiamiento. Recibió exactamente 710 millones de dólares junto a otros países como Jamaica. Costa Rica claramente ha sido merecedor de esto. No sé hasta qué punto merecedor, ¿verdad? Porque al final de cuentas eh, hay una obligación con eso. Y ha sido por su liderazgo en materia ambiental, o al menos de la forma en la que nosotros nos hemos mostrado al mundo. Aunque nuestra realidad en materia ambiental es insuficiente, por decirlo de forma educada. Es insuficiente. Nuestros ríos están contaminados,
Y no es eso verde que nosotros decimos, es simplemente un asunto de marketing de Esencial Costa Rica y bueno, pero peor es nada. Es decir, estamos en deuda con nuestro propio país y deberíamos ser un poco más realistas, más críticos con nuestra imagen verde que tenemos y ser un poco más coherentes. Porque al final de cuentas es un asunto de política eh, y la coherencia en la política es importante. Entonces, esto ha sido el asunto del fondo climático. Hicimos un repaso sobre qué es, cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, cuál es la situación actual, los debates que esto ha despertado y el papel de Costa Rica en todo este engranaje en materia ambiental. Así que muchas gracias por su tiempo y buenas noches.